Hola a todos. A continuación vamos a ver los métodos de apoyo a la toma de decisiones y vamos a encontrar una justificación para el uso de las herramientas multicriterio. Vamos a hacer una breve historia de este tipo de herramientas, específicamente para el apoyo de las decisiones multicriterio. Estas herramientas, que así se denominan, fueron constituidas formalmente como una rama de la investigación operativa durante el siglo pasado, siglo XX, en los años 70. Los primeros pasos de esta herramienta se dieron durante la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, cuando aparecieron dos muy importantes métodos ordinales, el método de Borda y el método de Condorcet, separados entre ellos por 4 años, que dieron inicio a las escuelas americana y a la escuela francesa respectivamente. Muchos métodos ordinales se han formulado para intentar establecer el mejor camino para tomar decisiones sujetas a múltiples criterios, pero no existe un método perfecto. Además, los métodos ordinales se consideran intuitivos, con pocas exigencias, especialmente para los tomadores de decisión que solo tienen que ordenar las alternativas de acuerdo con sus preferencias. El escenario actual de la sociedad y de las instituciones es bastante agitado. Existe un fuerte aumento del tamaño y de las medidas de las empresas, existen urgencias económicas, existe un grado de certeza bajo y escaso, existe un incremento de la competencia y por lo general se originan giros acelerados, duros y marcados en las actividades empresariales. Al mismo tiempo, las personas recurrentemente dejamos de lado el razonamiento lógico y solo lo usamos para respaldar y sustentar nuestras conclusiones. A este respecto, en el libro Del desasosiego, Fernando Pessoa decía, y abro comillas, el espíritu humano tiende naturalmente a criticar porque siente y no porque piensa. Cierro comillas. También en otro libro muy conocido, el de Ética para los náufragos, de José Antonio Marina, decía, me atrevo a definir al ser humano como una sentimentalidad inteligente, pero anteponemos en nuestros criterios las emociones o las sensaciones que percibimos, incluso los sentimientos. Sin embargo, por lo general debemos tomar decisiones incluso hasta para elegir qué vamos a desayunar o qué vamos a almorzar. El entorno de la toma de decisiones, generalmente es alrededor de dos particulares esferas, que son en nuestra práctica laboral y en el ámbito exclusivo de cada persona. Pero hay escenarios en los que nuestras disposiciones consiguen un efecto sustancial y por ello requerimos apoyarnos en algunas herramientas que nos permitan optimizar la certidumbre de las decisiones que tomamos. ¿Okay? La teoría de la decisión se define como el ejercicio multidisciplinario de distintas profesiones y diferentes disciplinas, como por ejemplo la economía, la ingeniería, el derecho, etc., con el fin de apoyar a los niveles de decisión, tanto públicos como privados, para tomar una decisión final sobre un número plural de alternativas posibles. En consecuencia, la teoría de la decisión multicriterio se puede definir como la búsqueda de la mejor alternativa, que se realiza teniendo en cuenta no uno solo de los criterios, sino varios de ellos, solo que a cada uno se le otorga un peso o una ponderación. Un ejemplo de lo que estamos diciendo sería, por ejemplo, determinar cuál será la mejor decisión en un proceso licitatorio para la construcción de una gran autopista en una entidad del Estado. Sin duda alguna, el resultado no debería conducir a que la decisión esté regida exclusivamente por la variable precio de la oferta, sino que se debe considerar otras variables que definitivamente también influyen, a saber, cuánto es el tiempo que tardará el oferente según él en la ejecución de la obra. Sería importante saberlo para compararlo.
y si la obra la hará con capital nacional o con capital extranjero, o con qué porcentaje cada uno de ellos, o cuál es la proporción de la fuerza laboral que considera ocupar y cuál sería la extranjera en estos casos en los que algunas instituciones del Estado quieren promover el trabajo a los nacionales, o cuánto será el porcentaje de anticipo económico que requerirá para la ejecución de la obra del oferente, etc. Entonces, esas decisiones multicriterios nos llevan a que, si las ponderamos de la manera adecuada, pudiéramos tomar una decisión que difiere muchísimo de tomar nada más la decisión en función del precio de la oferta. Dentro de los principales enfoques multicriterios están los métodos de ordenación simple o los métodos ordinales. Uno de ellos es el método de Borda en 1781, también conocido como el recuento de Borda. Este método fue creado en el siglo XVIII por Jean-Charles Borda, un caballero francés ilustre que se destacó no solo en la matemática, sino también en la física, en la astronomía, en la ingeniería, en la náutica, etc. Según este método, cada tomador de decisión debe ordenar las alternativas. En el caso normal que se usa es en el de las elecciones a diputados o senadores. Entonces, debe ordenar los candidatos acorde a su preferencia individual. Así, se crea entre todos los tomadores de decisión una matriz donde las columnas representan las preferencias de cada tomador de decisión y las filas las alternativas ordenadas, siendo más preferidas cuanto más altos se encuentren. Después de eso se asigna un punto a la primera fila de alternativas, las favoritas de cada tomador de decisión, después 2 puntos a la segunda y después 3 puntos a la tercera, y así sucesivamente hasta dar la mayor puntuación posible a las alternativas situadas en la última fila, las menos preferidas por cada tomador de decisión. ¿Vencerá entonces cuál? La alternativa que acumule menos puntos, porque se le está dando más puntos en función de su peor preferencia, ¿cierto? Esta metodología considera todas las preferencias de cada tomador de decisión, no solo la primera. De este modo, la alternativa vencedora puede ser diferente a la que más veces quedó en el primer lugar. El método de Borda tiene la ventaja de ser intuitivo y muy simple, siendo incluso usado por sus variantes muy conocidas en el mundo deportivo, como la forma de clasificación y de puntajes de la Fórmula 1. No obstante, tiene una debilidad importante también, ya que no respeta el axioma de Arrow sobre la independencia de las alternativas irrelevantes. Esto significa que la posición de dos alternativas depende no de su ranking respecto de las alternativas irrelevantes. Esta debilidad hace que el resultado dependa directamente del conjunto de alternativas analizadas, de todas ellas, y permite la posibilidad de manipulación deshonesta de la votación. Además de otro método ordinal está el método de Condorcet. El método de Condorcet fue a escasos 4 años propuesto por Jean-Marie Nicolas Cariat, el marqués de Condorcet, en el siglo XVIII. Y este método está basado en relaciones de superación entre pares de alternativas, que son representadas con un gráfico donde aparece la relación entre dominante y dominada cuando esa relación existe. Si existe una única alternativa dominante, esa será la elegida. Este método tiene como principal ventaja la independencia de las alternativas irrelevantes, es decir, el resultado de la votación no depende del grupo de alternativas seleccionadas. Sin embargo, el método de Condorcet no siempre consigue dar una ordenación completa, porque no respeta en todos los casos el axioma de Arrow de transitividad y hace imposible la ordenación de las alternativas. Tampoco cumple el axioma de la universalidad, puesto que no funciona para cualquier conjunto de preferencia de los tomadores de decisión. Cuando no hay intransitividad en la votación, el método de Condorcet es preferible al método de Borda. Un último método que veremos o narraremos
es el método ordinal de Copeland. Ese es mucho más reciente, 2 siglos después, en 1951. Este es el método más referenciado en la literatura, incluso que los métodos de Borda y de Condorcet, y usa la misma matriz de las relaciones entre pares de alternativas de Condorcet. El cálculo realizado es de victorias menos derrotas, es decir, se suma el número de veces que cada alternativa vence a otras y el número de veces que pierde, y la diferencia es el resultado. La alternativa escogida entonces será aquella cuyo resultado sea mayor. El método de Copeland tiene el mismo resultado que el método de Condorcet cuando no existen ciclos de intransitividad, pero cuando existe, a diferencia de este, Copeland es capaz de ordenar las alternativas. Es un poco más complejo que el método de Borda, pero tiene la ventaja sobre este de reducir, aunque sin eliminar en todos los casos, la influencia de las alternativas irrelevantes. Así se puede decir que el método de Copeland, aún en la actualidad, converge con la filosofía de los métodos de Borda y de Condorcet, y aunque no es un método perfecto, es en todos los casos igual o mejor que los dos. De hecho, de acuerdo con Arrow, no existe un método ordinal perfecto, y los esfuerzos realizados por los diferentes investigadores y matemáticos se basan en intentar reducir la dependencia de las alternativas irrelevantes sin caer en la violación de un axioma muy importante en estos métodos, que son las intransitividades. Otro de los métodos que vamos a conocer o que existen, solamente para nombrarlos, son el método de programación por metras, que fue publicado por Charnes, Cooper y Ferguson en el año 1955, el de relaciones de sobrecalificación, o los métodos de relaciones de sobrecalificación, que los más conocidos son el Electric de Roy en 1968 y el Prométhée de Brans en 1984. También están los de programación por compromiso, que publicaron Yu en 1973 y Seleni en 1974. Los de teoría de utilidad multiatributo o multiobjetivo, como los de Kenny y Raifa en 1976, los métodos de distancia o TOPSIS, presentados por Wang y Young en 1981, o los métodos iterativos de Jacobi, también muy conocidos, o los métodos, que eso sí vamos a detenernos en ellos, que son los métodos de ponderación, como la entropía de Seleni en 1982, el método Critic de Diakoulakis, Maptras y Papayanakis en 1992, el método de la suma ponderada, el método HP, que le vamos a destinar un solo capítulo a este método, que es el proceso analítico jerárquico, propuesto por Satie en 1980, y uno más, que es el proceso analítico en red, o ANP, también propuesto por Satie en 2003. Estos enfoques multicriterio tuvieron una gran acogida entre los años 1987 y 1992 del siglo pasado, y eso generó que existieran 1.286 publicaciones entre ese lapso, 208 libros, 31 revistas y hubo 143 conferencias, nada más para tratar sobre los enfoques multicriterio. En España existen hoy por hoy grandes estudiosos e investigadores sobre esta herramienta. Por ejemplo, existe Carlos Romero, existe Sergio Barba y Carlos Romero, que hicieron otro estudio muy reconocido. Existe el Grupo Multicriterio de España, el Grupo de Decisión Multicriterio de la Universidad de Zaragoza, el Grupo de Valoración y Decisión Multicriterio de la Universidad Politécnica de Valencia, etc. Y en Latinoamérica existen trabajos realizados por muy reconocidos usuarios de esta metodología. Son AEPA, que es la Asociación Ecuatoriana de Peritos Evaluadores,
la ASACH, que es la Asociación de Arquitectos Tasadores de Chile, y en Colombia también está la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, con muchos profesionales que ya están formados en esta área, eh, además de otros de fe de lonjas. Entre las peculiaridades de las herramientas de apoyo a la toma de decisiones se encuentran que debe ser de elaboración simple, que permita pensar sobre problemas complejos de una forma simple, que tenga en cuenta todos los elementos incluidos en el caso estudiado, que adjudique a cada variable la jerarquía que realmente tiene y que introduzca o considere las variables en el momento adecuado. Además, deben ser natural a nuestra intuición y pensamiento en general, deben ser adaptables tanto para grupos como para individuos, deben alentar la transición y la transacción y formación de los consensos, no debe requerir una especialización exagerada de quien la aplica con el fin de que pueda dominar y comunicarla a otros y que nos lleve paso a paso a una decisión final. Saben que me pueden contactar para cualquier duda a mi dirección electrónica personal, que es luisferez15@gmail.com, y pueden investigar mucho material de apoyo que he subido a un blog personal que se llama Tasaciones de Medellín y Antioquia, el cual ese material es gratuito. Entonces me escriben a luisferez15@gmail, y si acaso yo dispongo de él en ese momento, tengo un archivo o un documento ejemplo, si lo tengo disponible yo se lo obsequio. Bueno, hasta pronto y muchísimas gracias.